estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Amén. Aleluya. Esa llama purifique todo nuestro ser, hermanos, y que nos limpie cada día, que nos santifique. ¿Qué quiere decir santificar? Que nos aparte cada día para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios en todo lo que hagamos, hermanos. Que en nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro ser glorifique a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Bueno, cuando nosotros le damos nuestro testimonio a través de nuestras vidas, dice que Él se siente glorificado, porque glorifican a Dios, porque no lo hacemos nosotros, sino que el Espíritu de Dios lo hace en nosotros. Así que gracias, Señor, por ese regalo de nuestro Dios, que es la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y bueno, le voy a invitar a que prepare su corazón, prepare su mente, despójese de todo lo que le esté inquietando o le esté estorbando, para que reciba la palabra de nuestro Dios con fe, y que el Espíritu de Dios hable a cada uno de nosotros en esta hora. Así que voy a dejar el lugar a nuestra hermana Ruth Noemí, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a continuar con el libro de Isaías, es el libro que estamos estudiando. Ahora ahí en el capítulo 15. Amén. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, todos juntos. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayir y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán hasta Gaza, se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus cautivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luid subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oranim. Las aguas del Nimri serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que harán adquirido
las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab hasta Englaim, llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vemos aquí otra vez el tema de este capítulo. Empiezan los juicios contra las naciones que se opusieron contra el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 14 hasta 20, 22, empieza el juicio contra cada una de las naciones que se pusieron en contra del pueblo de Israel. Y vemos que aquí empieza contra Moab. Moab, a comparación de la gran Babilonia, puede parecer muy insignificante, mas sin embargo, en los tiempos del profeta Isaías, era una nación muy poderosa y un reino muy grande. Pero ¿quién era este pueblo Moab? ¿De dónde surgió? ¿Cuál era el pecado que había cometido? Vamos a estar viendo ahí, vamos a empezar a ver la historia de este pueblo, porque muy fácil les podría dar un resumen, pero es importante a veces conocer qué fue lo que cometió este pueblo para poder entender el juicio por el cual Dios los estaba castigando. Y dice ahí en Génesis 19, 30 al 38, si lo quiere abrir yo se lo voy a leer. Dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo a dormir la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y vemos que Moab era producto de incesto, producto de la hijo de la hija de Lot. Porque dice que lo emborracharon después de que escaparon de Sodoma y Gomorra, del juicio que Dios había mandado sobre la tierra. Dice que Lot y sus hijas escaparon, y como no había con quién más tuvieran descendencia, se les hizo fácil meterse a la cama con su padre, acostarse con él para poder tener descendencia. Y de ahí nació Moab, producto de un incesto. Dice: después, por alguna razón que no sabemos, se fueron a vivir una cueva en las montañas, y la madre, como sabemos, había perecido por haber volteado atrás. Pero vemos que no podemos vivir en un mundo, o no podemos vivir en un mundo de perversidad sin que esto nos alcance. A veces pensamos que podemos, no sé, andar en fiestas paganas sin que nosotros podamos tener consecuencias sobre eso. Dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Probablemente estas jóvenes, como estuvieron en Sodoma y Gomorra, no solo la homosexualidad, no solo la fornicación,
no solo esos pecados se practicaban en Sodoma y Gomorra, y estas dos muchachas que vivieron ahí probablemente conocieron de todos estos pecados y se involucraron en estos pecados, porque de dónde pudieron haber maquinado en su mente el tener relaciones con su propio padre. Dice, no solamente era la homosexualidad una alternativa de estilo de vida aceptable, sino que podemos estar seguros de que al aceptarla también se aceptan otras muchas perversiones. Dice, también podemos saber que Lot permitió que lo emborracharan, aunque en su estupor no estuviera consciente de tomar parte del incesto. Y vemos que a partir de ahí este clan creció y se multiplicó y empezó a formarse una gran nación a través de este hombre, Moab, una gran nación idólatra. Dice que se juntaron al lado del Mar Muerto, a un lado que ahora es Jordania. Edom, que son los descendientes de Saúl, estaba al sur. Y vemos cómo este pueblo empezó a practicar los mismos pecados que ya se habían cometido en Sodoma y Gomorra. Era ya mucho la perversión de este pueblo, no solamente eso, sino que era el pueblo que se convirtió en el gran enemigo de Israel. Y más adelante vamos a ver cómo fue ese pueblo persiguiendo al pueblo de Israel y cómo fue incitando al pueblo de Israel a que pecara juntamente con ellos. Dice, el clan creció y se multiplicó, compartiendo la frontera norteña. Al lado oeste estaba la tribu israelita de Rubén, y este pueblo se convirtió en el enemigo obstinado y persistente de Israel. Recuerden que fue el rey de Moab que le pidió por medio del profeta Balaam que maldijera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque le temían que Israel los destruyera. Entonces el rey de Moab manda hablar al profeta Balaam y le dice que maldiga al pueblo de Israel. Lo vemos ahí en Números, capítulo 22, del 1 al 6. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que no llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Y le dice, ve pues ahora, y maldíceme a este pueblo. ¿Para qué? Para que no destruyeran al pueblo de Moab. Y desde ahí Moab miró, dice, y también desde Moab, Moisés miró a la tierra prometida y murió. Está ahí en Deuteronomio 34:5. Dice que Moisés estaba ahí en la tierra de Moab y desde arriba vio la tierra prometida, mas no entró. Dice que ahí murió. Ahí lo encuentran en Deuteronomio 34:5. Y también dice que los moabitas fueron el enemigo de Israel, por lo cual se les prohibió, dice, para siempre entrar en la congregación de Israel. Y vemos aquí una gran lección, de que a pesar de que las naciones se empeñaron tanto en acabar con el pueblo de Israel, Dios les estaba dando esta lección de que todo lo que habían hecho era en vano. Porque dice que Él dio la promesa de siempre estar con su pueblo y protegerlo de sus enemigos. Y nos decía en el domingo que siempre guarda un remanente por el cual Dios siempre está protegiendo a Israel. Porque hay un remanente ahí que todavía permanece fiel, que todavía está firme y que todavía está confiando en Dios. Dice Deuteronomio 23, del 3 al 6, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos
no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto os salieron a recibir con pan y agua al camino, como salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. A pesar de este juicio y de que Dios les había cerrado, porque ellos conocían al Dios de Israel, mas no quisieron seguir las costumbres del pueblo de Israel. Sin embargo, hicieron que el pueblo de Israel fornicara con ellos, fornicara con los moabitas. Aún así, dice que de una mujer moabita viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que la mujer moabita llamada Ruth fue bisabuela del rey David, y una historia maravillosa de amor, de paciencia y de gracia de Dios. Porque vamos a ver más adelante donde dice que de ahí salió, dice, el trono de David. Pero dice de Números 25, del 1 al 5, dice, moraba. ¿Qué pecado había cometido Moab? Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y sabemos que el pecado, el cual aborrece Dios, es la idolatría. Es una de los pecados. Pero vamos a ver las características de este pueblo. Más adelante en un versículo dice que era orgulloso, que era soberbio, que era idólatra. Eran las características de este pueblo. Y es lo que Dios abomina y aborrece. Dice, un pueblo orgulloso. Y hay muchos textos que habla Dios sobre el orgullo. Dice que al que se enaltece, Dios lo humilla. Y este pueblo no quería reconocer el poder de Dios y querían confiar más en sus dioses. ¿Y quién eran sus dioses? Dice, así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor del aire de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Se da cuenta que este pecado que habían cometido, el ser idólatras, el dar sacrificios a esos dioses, hizo que Dios matara a todos los príncipes del pueblo de Israel, que los ahorcara, porque habían cometido idolatría. ¿Y cuál era la religión que practicaban estos moabitas? ¿A qué Dios adoraban? Dice, los moabitas eran politeístas. Su principal dios era Quemos, hasta el punto de que la Biblia los llama ocasionalmente pueblo de Quemos. Y adoraban también a Baal Peor, probablemente como diosa de la fertilidad o del amor. A esta diosa se le ofrendaban colocando unas vasijas en forma de cruz. Ponían las vasijas en forma de cruz y les prendían fuego. Y luego estas mujeres agarraban a sus bebés y los ponían en las vasijas con fuego y esperaban hasta que se incineraran los bebés. Era el sacrificio que le ofrecían al dios Quemos. Ofrecían a sus bebés el sacrificio a este dios. Dice, todas las mujeres madres se formaban para cierta cruz, ya que no era solo una. Dejaban caer a un bebé suyo recién nacido en la parte central superior de la cruz, y hasta que el niño se incinerase completamente, seguía la otra madre con su hijo. Y así era como ofrecían esos sacrificios al dios Quemos y a la diosa de la fertilidad y del amor. Y en ese pecado había caído el pueblo de Israel. Por eso Dios estaba castigando
a la nación de Moab, porque habían inducido al pueblo de Israel a fornicar y tomar parte de los sacrificios de este pueblo. Y esa es parte de la historia de Moab. Le puse las citas más importantes porque son demasiadas citas, pero esa es la historia de Moab, el pecado que habían cometido, por el cual Dios en el capítulo 15 les empieza a decir: vas a ser destruida y no va a quedar nada sobre ti. De la noche a la mañana va a quedar, dice, vas a ser puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida el Kir de Moab, reducida a silencio. Y Isaías, el profeta Isaías, totalmente dice, estaba informado de toda esta historia y de todo lo que había hecho este pueblo, el que empieza a dar el oráculo a Moab. Oráculo es una carga, es juicio, se le llama una carga o una pesada profecía sobre un triste futuro de esta nación. Pero vemos, más adelante dice que el profeta Isaías llora por el castigo que está sufriendo esta nación, porque ese es el carácter de Dios. Dios le duele castigar a las naciones, porque dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y dice ahí, dice que aquí de noche el juicio sobre Moab cayó repentinamente. Y esta es una expresión para enfatizar que fue de repente que cayó este juicio, que fue de repente que esta nación fue destruida totalmente. Dice más adelante que quedaron pocas personas en este pueblo. Y dice, Asiria destruyó esta nación de una manera increíble y casi indescriptible. Fue como si hubieran barrido a Moab de la faz de la tierra. Ambos imperios, tanto asirios como el imperio babilónico, dice, serían sus destructores. Empieza el capítulo con este texto: de la noche a la mañana vas a ser destruida. Y es lo mismo que nos dicen en Apocalipsis, dice, como ladrón en la noche va a venir Cristo por su iglesia. No te va a avisar, va a ser repentinamente, y si no estás preparado, te vas a quedar. Si todavía en ti hay esas características de este pueblo, que es el orgullo, que es la soberbia, que es el que de dejarte guiar por lo que tú piensas que es correcto y no por lo que está escrito en la palabra de Dios, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Eso es lo que les estaba pasando a este pueblo. En su orgullo, porque vamos a ver más adelante que en su orgullo todavía Dios les da otra oportunidad de que se arrepientan para poder tener misericordia, mas sin embargo no quisieron arrepentirse. Dice, Ar era la ciudad capital de Kir. Esta era una ciudad grande. Las otras ciudades, Dibón, Medeba, Esbón y Elale, fueron conquistadas por las 2 tribus y media de Israel que permanecieron en el lado al este del río de Jordán. ¿Cuáles eran esas 2 tribus? Era la tribu de Rubén, la tribu de Dan y la media tribu de Manasés. Fueron conquistadas por esas 2 tribus, mas sin embargo seguía el reinado de Moab. Dice en Números 32, dice, y así a las tribus de Gad y Rubén y a la media tribu de Manasés, Moisés les dio los territorios de Sión, rey del Amorreo, y de Og, rey de Basán, con las ciudades que les pertenecían y los campos que las rodeaban. Los de la tribu de Gad reconstruyeron la ciudad de Dibón, Atarot y Aoer, Atarot, Sofán, Jazer, Bet Nimra y Bet Narán, y las fortificaron e hicieron corrales para sus ovejas. La tribu de Rubén reconstruyeron las ciudades de Esbón, Elale y Quiritatim, que son todas las ciudades a las que Dios les está diciendo que van a ser destruidas. Aparentemente estaban otra vez en manos de Moab, pero quizás son mencionadas, ¿por qué? Para demostrar que las grandes conquistas de este pueblo habían sido en vano. ¿Por qué? Porque Dios les iba a destruir todo lo que habían conquistado, todo lo que habían obtenido, todo lo que con lo que se habían enriquecido.
Dios los iba a destruir. Dice, de repente, de la noche a la mañana, todo va a quedar en silencio. De nada te sirvió estar conquistando, de nada te sirvió estarte haciendo rico, de nada te sirvió tantos placeres que tenías, porque de la noche a la mañana te voy a destruir. Y eso es lo mismo que pasa hoy con el pueblo de Dios. De nada sirve que te estés enfocando tanto en bienes materiales, en placeres tuyos, si estás dejando a un lado la palabra de Dios, si estás dejando a un lado a Dios. Porque de la noche a la mañana Dios te puede quitar todo. Y lo único que te va a quedar es Dios. Amén. 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 Sabemos que Dios, o nos lo han dicho muchas veces, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios. Mas nosotros sin Dios no somos nada. Y es lo que les estaba diciendo a este pueblo. Y lo estaba tomando por ejemplo para todas las naciones. Vemos que de aquí empieza un juicio contra cada una de las naciones. Dice el versículo 2 y 4 de Isaías: subió a Bajil y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se vestirán de ropas ásperas en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshechos en llanto. Hesbón y el Ale gritarán, hasta Jaza se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Bajil significa casa, y aparentemente se refiere al templo de Quemos, que estaba en esa tierra. Y Dibón era una ciudad situada al oriente del río Jordán, donde se encontró la famosa piedra moabita. Y Nebo era la montaña desde la cual Moisés contempló la tierra prometida. Medeba era una ciudad que pertenecía a la tribu de Rubén. Y todas estas ciudades pertenecían a Moab en los tiempos del profeta Isaías. Dice, iban a ser destruidas porque aunque los moabitas profesaban conocer a Dios, aunque los moabitas decían que conocían a Dios, dice, pasaban su tiempo en templos paganos, dedicados a dioses paganos, diciendo que estaban adorando a Dios, al Dios verdadero. Cayeron en un estado de engaño, en un estado de soberbia, de que ellos sabían todo y que nadie les iba a enseñar más. Ellos profesaban conocer a Dios, mas sin embargo estaban, dice, en templos paganos, dedicando su tiempo a otras cosas, y aún así decían que adoraban al Dios verdadero. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Hay personas, o hay la misma iglesia, que a veces profesa conocer a Dios, que a veces profesa conocer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos, mas sin embargo no le dedican tiempo a Dios. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no dedicamos tiempo a conocerlo? Ya nos dijeron cómo, leyendo su palabra, en oración con Él. Es como podemos conocer a Dios, como podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice, para los hebreos y otras naciones, porque dice que iban a quedar sin barba y rapados. Dice, toda la barba rasurada y toda la cabeza de ella será rapada. Porque para los hebreos la barba significaba honor, significaba ese poder masculino, dice, o un signo de honor. Es por eso que se les iba a rasurar toda su barba. Y cuando los pelaban, dice que eso era a los esclavos. A los esclavos se les quitaba todo su pelo y toda su barba en señal de humillación. Por eso dice que aquí les dice, va a ser toda tu cabeza de ella rapada y toda tu barba rasurada, porque vas a ser humillado y vas a ser avergonzado. Y hay un ejemplo ahí en 2 Samuel 10, del 4 al 5, dice,
Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Entonces David pensó que había de tratar a Hanún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él, y envió a uno de sus oficiales para que le dieran a Hanún el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Hanún, su soberano: ¿y cree su majestad que David ha enviado a esos hombres a dar el pésame tan solo para honrar al padre de su majestad? Seguramente los ha enviado a inspeccionar y a espiar la ciudad y luego destruirla. Entonces Hanún ordenó que se apresuraran los oficiales de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad hasta las nalgas. Después los despidió. Cuando David los supo, mandó que fueran a recibirlos porque estarían sumamente avergonzados, y que les ordenara quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba y entonces regresaran. Era una humillación para esas naciones, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones que los rodeaban, el que les quitaran la barba y los pelaran, porque era símbolo de humillación y de vergüenza. Por eso Dios les dice este castigo. Dice: el sonido peculiar del lamento fue un aullido, un chillido prolongado y anormal, conforme a la costumbre del antiguo Medio Oriente, con la cabeza y la barba rasurada y las ropas de saco. Los alaridos pudieron escucharse desde los lugares altos, aún desde el monte Nebo, en los pueblos alrededor. Dice que el llanto de la ciudad se oía entre los pueblos vecinos. Era tanto el llanto de la ciudad, tanto el dolor de este pueblo, que se oía en las naciones vecinas. Dice: Moab se avergonzará de Quemos. Y hay varios profetas que hablan de este juicio contra Moab, pero está ahí en Jeremías 48:13, donde dice: Moab se avergonzará de Quemos. Le dice: tú te vas a avergonzarás de tu Dios. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron a su Dios que lo salvara, mas su Dios no lo hizo. Dice: ahora pídele a tu Dios que te salve. Y vemos que el profeta Jeremías, como el profeta Ezequiel, como el profeta Isaías, lloraron con gran lamento y con un dolor sobre el castigo que se les estaba avecinando a esta nación. Porque dice el carácter de Dios es así: le duele castigar a su pueblo, le duele castigar a sus hijos. No te puedes burlar de lo que le pase a tu enemigo, porque a Dios le duele. No podemos burlarnos de lo que le pasa a su enemigo, tanto que el profeta Isaías, aunque este pueblo siempre hostigó, siempre procuró hacerle la vida imposible a Israel, al profeta Isaías le dolió que este pueblo iba a ser destruido, iba a ser desaparecido de la faz de la tierra. Dice el profeta, esta profecía es una carga, y el profeta también clama desde su corazón al ver tanto a los jóvenes como a los ancianos huir por los caminos, dejando todo atrás, todo lo que conocían, su patria y sus casas. Yo creo que a todos nos ha tocado, y es triste ver cómo familiares, cómo personas queridas a nosotros se van de aquí con sus maletas y ya no los volvemos a ver. Y es triste ver que no pueden regresar a su patria, que no pueden regresar a sus casas. Y esto es lo que estaba viendo el profeta Isaías, ver cómo todos estaban huyendo, niños, jóvenes, ancianos, porque el juicio estaba a punto de caer en ellos. Dice: cuando el juicio cae, incluso sobre un enemigo, no es motivo de alegría para el que mora suficientemente cerca del corazón de Dios. Para poder entender el corazón de Dios, nos tiene que doler lo que le esté pasando a nuestro prójimo. No es motivo de alegría que nos alegremos de que a nuestro prójimo le esté yendo mal. Si es así que te da gusto que a tu prójimo le esté yendo mal,
entonces tú no tienes el corazón de Dios. Porque aún así Dios, de esta nación y de muchas naciones que se portaron mal ante sus ojos, Él tuvo misericordia y les dio 1, 2, 3, 4 oportunidades para que se arrepintieran. Y siempre nos decían, siempre deja un remanente para poder que vuelva a florecer una nación. Dice, el ataque vino del norte y el único escape era ir hacia el sur, por los efectos de la guerra o por causas naturales. En el norte había una sequedad que cubría todo el paisaje y la gente salió de ahí llevando todo lo que podían. Desde el territorio de Nimrim también ha huido la gente al sur, al torrente de los sauces, es decir, el valle de los árabes. Y hemos leído que de las ciudades del norte hasta Eglaim estaba localizada la capital de Ar, y de Bet Elim está en la frontera oriental. Y el llanto se ha extendido a los confines de todas las fronteras de Moab. El llanto del pueblo se oía en todas las fronteras de las naciones que rodeaban a Moab. Ahora imagínense este gran juicio en contra de este pueblo, en contra de esta nación. Y es algo similar a lo que vamos a ver cuando Dios venga a pelear por su pueblo. Porque vemos hoy en día que hay muchas naciones que están en contra de Israel. Hasta la fecha, Palestina, asirios, muchas naciones, Rusia, China, que están procurando siempre el destruir a esta nación. Y cuando sea el gran día del Señor, Él va a venir a destruir a todas estas naciones por haber atormentado tanto a su pueblo. Y este es un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Es un ejemplo de que de Dios nadie se puede burlar. Es un ejemplo de que todo pecado tiene su consecuencia. Amén. Dice, el río Arnón arrastró la sangre de los múltiples guerreros moabitas matados en la batalla. Se hizo un río de sangre de todos estos muchos soldados que murieron en esta guerra, en este juicio. Se hizo, dice, Dios añadió a las calamidades de la guerra en su juicio contra Moab a los animales. Leemos a veces en el Antiguo Testamento que en aquellos tiempos abundan los animales salvajes en el Medio Oriente, causando gran temor entre el pueblo. Ahora, los que abandonaron las ciudades acosados por los invasores y se escondieron en el campo, fueron atacados, dice el versículo 9, por leones. El pueblo fue atacado, se soltaron esos animales para que se comieran al pueblo. Fue atacado por leones. Y todo el capítulo 15 hasta el versículo 9 es todo lo que Dios les empieza a decir que iba a pasar con este pueblo. Dice el 9, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparán de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Y así termina el capítulo 15. Con bestias salvajes, con leones, persiguiendo a todo el pueblo de Moab para matarlos. Imagínense ese momento, o imagínense lo que estaba pasando esta nación. Y es algo muy similar a lo que va a pasar cuando sea la gran tribulación. Se van a soltar, dice que va a haber plagas de langostas atormentando a las personas que se queden aquí en la gran tribulación. Y que va a haber también un río de sangre de toda la mortandad que va a haber en la guerra del Armagedón. Vemos que es algo similativo a lo que va a pasar en la venida del Señor. Pero Dios nos pone este ejemplo y todavía dice en el 16, empieza con el versículo 1, dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y vemos que el cordero era señal de sacrificio, era señal de que
veíamos que el sacerdote ofrecía al cordero para que fueran perdonados los pecados del pueblo. Y Dios les está dando la oportunidad de decir, envíen y traigan un cordero desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión, y ofrézcanlo, para ver si así tengo misericordia del pueblo. Dice, Dios mandó esta palabra, y la palabra salió y fue esparcida sobre todas las tierras. La palabra de Dios es redentora para cualquier persona que acude a ella. La palabra de Dios da oportunidades, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios edifica y restaura. Y Dios envía esta palabra y se traigan corderos y sacrifiquen para que sus pecados sean perdonados y a ver si así la nación escapaba del juicio. Todavía Dios en su grande misericordia les da una oportunidad más de arrepentirse. Pero vamos a verlo, dice, ¿habrá alguna alma temerosa de Dios en Moab, como lo fue Ruth o como lo hubo en Jericó? ¿Hay alguno que tiembla por la palabra del Señor? Entonces, que escape la tierra de destrucción a la salvación del Dios de Israel, siguiendo la dirección del profeta, podrían escapar de la peor devastación hacia donde se dirigían. Obedeciendo la palabra de Dios, podían escapar de este gran juicio. Es lo mismo que pasa hoy. Dios nos da una y otra vez la oportunidad de escapar del gran juicio que viene sobre la tierra, de escapar de la gran tribulación que van a pasar las personas que no se vayan en el arrebatamiento. Y mensaje tras mensaje nos está dando la oportunidad de que nos arrepintamos, nos está dando la oportunidad de que nos santifiquemos, nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a su presencia. Dice, la palabra llegó a los refugiados moabitas que llegaron más allá de la frontera del sur de Edom. La palabra de salvación alcanza a quienes se encuentran en circunstancias semejantes hasta el día de hoy. Los que se encuentran lejos de sus hogares y personas conocidas y sienten que sus ídolos los han abandonado. Y los moabitas se habían acercado a la influencia de los hebreos y al Dios de la creación. Siempre conocieron al Dios de Israel, sabían lo que podía hacer el Dios de Israel, sabían el poder que tenía el Dios de Israel, porque hasta ellos mismos le temían al pueblo. Pero aún así, no quisieron aceptar a Dios, no quisieron aceptar la ayuda de Dios, no quisieron aceptar la soberanía de Dios. Dice, Él es el Dios quien solamente pueden acercarse a las personas por medio de un cordero de sacrificio. Y Dios instruye a los moabitas a enviar un cordero desde Sela o Petra, la fortaleza asombrosa esculpida en la roca, fundada por los edomitas en la parte del sur del valle del Mar Muerto. Dice, los moabitas que hallaron este refugio en la roca sobrevivieron. Este refugio que fue fundado, dice, en el año 1800, quedó escondida hasta el año 1812, cuando fue descubierta por un explorador suizo. Esta roca, donde fue esculpida, donde encontraron el refugio los moabitas que pudieron huir del gran juicio que venía sobre la nación. Dice, desde ahí debían tomar el siguiente paso. Extenderían las manos al Dios adorado por los judíos del monte de Sión, o seguirían adorando a su Dios Quemos. Vemos que en el libro de Jeremías dice que ellos se avergonzaron de su Dios, que Moab se avergonzó de Quemos, porque no pudo hacer nada por ellos, porque era una figura escultada, hecha de piedra, hecha de madera, que no pudo hacer nada por ellos. Dice, los moabitas excluidos para siempre de la congregación de Israel ahora están invitados a injertarse en el tronco de los profetas y de los patriarcas. Ahora Dios les está dando la invitación de injertarse con su pueblo, de injertarse con la nación de Israel
y poderlos dar la protección y el socorro que ellos necesitaban en ese momento. ¿Cuál era la condición? Obedecer su palabra para que pudieran escapar de estos juicios. Y es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a morir por nosotros. Dice que Él se ofreció en sacrificio vivo y nos dio la oportunidad a nosotros, la iglesia, de formar parte de su pueblo, de injertarnos junto con su pueblo y formar una sola nación, un solo pueblo. Dice, ahora tenemos un escenario diferente del que observamos en el capítulo. Lo que era una población de luto, en escuchamos un clamor desesperado por socorro. Dice el versículo 2, ¿y cuál ave espantada que huye de su nido? Así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados y no entregues a los que andan errantes. Una exclamación de auxilio, y les está diciendo, huye del nido, escóndete para que no te alcance el juicio. No sé si han observado los pajaritos cuando están en el nido, vienen presas o vienen otras aves queriéndose robar los huevos, y está el padre y la madre defendiéndolos para que no se quiebren hasta que puedan nacer esos pajaritos. Y es lo que les estaba diciendo Dios: en mí tienes el socorro, en mí tienes la protección, solamente humíllate, sí, solamente obedece mi palabra, es lo único que te pido. Amén. ¿Por qué a veces sentimos o por qué a veces no somos perdonados? Porque no nos humillamos delante de Dios. Dice, si yo me humillé siendo rey, me hice siervo y di la vida por ti, no me importó humillarme. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué no te puedes humillar ante aquel que te puede dar el socorro, ante aquel que te puede dar la protección? Dice, moren contigo mis fugitivos de Moab, sé para ellos refugio ante el destructor, hasta que cese el opresor, hasta que acabe el devastador y el agresor desaparezca de la tierra. En el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y en la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho, solícito de la justicia. Y sabemos quién es este rey porque nos han dado la enseñanza, nos lo dieron el domingo pasado, creo. Este rey que se va a sentar con justicia es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. 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 Dice, será establecido un trono fundado en la misericordia y en la justicia. No va a haber más corrupción, no va a haber más pecado, no va a haber más sobornos. Solamente la justicia va a guiar esta nación. Dice, no cabe duda ahora que Isaías nos ha transportado otra vez al reino del Mesías. Y este libro, Isaías, es catalogado el quinto evangelio porque te lleva a la historia, te lleva al milenio, te lleva a la tribulación, te lleva al reinado y te lleva al gran día del juicio. Sí, amén. Este libro dice que es catalogado como el quinto evangelio. Dice, como Ruth claman al trono de misericordia. Vemos que a Ruth le dice a Noemí, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Sí, y yo quiero que donde tú vayas, yo también voy a ir. Y renuncia a su patria, renuncia a su nación, renuncia a sus costumbres, que era una mujer moabita, y acepta la salvación de Dios, acepta la misericordia y la gracia de Dios. Y es por eso que de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para enseñarnos que Dios tiene misericordia de aquel que se humilla delante de Él.
¿Qué es lo que impide una salvación? ¿Qué es lo que impidió la salvación de esta nación? El orgullo. El orgullo de no querer humillarse ante Dios. El orgullo es muy difícil de romper si tú no te humillas ante Dios. Dice, el orgullo terco que no se convierte en un humilde reconocimiento de necesidad. Y hay muchísimas personas que no están dispuestas a cambiar. Aún así les cueste su vida y su nación. Nada ni nadie puede romper su arrogante independencia. El orgullo te hace independiente de Dios, no dependiente de Dios. Una persona humilde depende de Dios. Una persona que conoce a Dios está siempre bajo la gracia de Dios, bajo la guianza de su Espíritu Santo. Pero una persona orgullosa no depende de Dios. Una persona orgullosa, todas las decisiones que tome, no se las consulta a Dios. Las hace porque cree que para Él están bien. Las hace porque para Él es beneficio. Mas no le pregunta a Dios si es lo que en realidad quiere. Dice, ahora Isaías nos demuestra los productos perdidos de la tierra. Elimelech y Noemí fueron a este lugar en busca de una mejor vida, en busca de una mejor comida, porque estaban en un tiempo de hambre en Judea. ¿Y cuál fue la consecuencia de ir a este pueblo? Regresó solamente Noemí, y sus hijos y su esposo fueron muertos. Dice, Isaías llora y el corazón del Creador se rompe. Dice, hay lágrimas, caed libremente y bañad nuestros rostros por los perdidos que han descarriado lejos de la casa y la esperanza. Se retirará del campo el gozo y la alegría, no cantarán jubilosos en las viñas, ni pisarán el vino en el lagar, porque habré hecho cesar los cánticos. ¿Cómo podemos vencer el orgullo? Esta nación no se arrepintió. Por eso termina el capítulo 16, dice, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. ¿Cuáles eran esos pocos? Ese remanente que decidió humillarse y querer la protección de Dios. Pero toda la nación no quiso humillarse ante Dios, no quiso pedirle a Dios ayuda. Dice, dentro de 3 años la gloria de Moab será destruida. Esa es la consecuencia de un pueblo soberbio, de un pueblo orgulloso, de un pueblo que no quiere depender de Dios, de un pueblo que no se quiere guiar bajo los mandamientos de Dios. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo, afligíos y lamentad y llorad. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor y Él te exaltará. Si te humillas, serás enaltecido. Aleluya. ¿Cómo vences el orgullo? Humillándote delante de Dios. ¿Por qué aborrece Dios el orgullo? Porque es la manifestación más profunda de depravación, la raíz de todas las formas de pecado.
A través del orgullo vienen todas las formas de pecado. Dice, el orgullo es un estado mental o más esencialmente una condición del corazón en la que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. Y hemos visto a las personas que dejan de depender de Dios. Hemos visto la condición de las personas que no se quieren humillar delante de Dios y caen en destrucción, caen en fracasos. ¿Por qué? Porque no quieren pedir la ayuda de Dios, porque no se quieren dejar guiar por Dios, porque no quieren ser gobernados por Dios. No quieren rendirle cuentas a Dios y se quieren basar bajo su propia sabiduría humana. Eso es lo que causa el orgullo y eso es lo que causó la destrucción de esta ciudad. Una ciudad que no quiso ser gobernada por Dios y su final fue la destrucción. Dice, hablando con la mente de Dios, el rey David dijo, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré a los ojos, al altanero y al corazón arrogante. Salmo 101, 5. Es lo que nos decían el domingo. Cuando tienes una queja contra tu hermano y traes o vienes a traer el chisme, ¿con qué intención lo estás haciendo? Aquí te dice el Salmo, destruiré al que calumnie contra su prójimo. A través del orgullo vienen muchas raíces y empieza pecado tras pecado tras pecado hasta caer en la destrucción, hasta caer en el fracaso. Pero hay una esperanza para el orgulloso. ¿Cuál es esa esperanza? Dice, Dios humilló a sí mismo, haciéndose hombre, sufriendo la indignidad de la muerte y llevando el pecado a la humanidad. El humilde se sustituyó a sí mismo por los soberbios. Cristo vino y se humilló, dice, siendo siervo, se humilló, mas Dios hasta lo sumo lo exaltó. Y es un ejemplo de que el que se humilla, Dios lo enaltece. Dice, Dios aborrece los ojos altivos, Dios odia una mirada orgullosa, Dios aborrece el altivo de corazón. El orgullo es ateísmo práctico. Cristo es el ejemplo de humildad. Dios humilla a los que se exaltan a sí mismos y Dios exalta a los humildes. ¿Cuál es la esperanza? Que confiese su orgullo y que reciba el perdón y viva para la gloria de Dios, gobernados por Dios. Eso es el meollo del asunto de este juicio contra esta nación. Quiten todo orgullo y toda soberbia y dejen que yo gobierne sobre sus vidas y verán la gloria de Dios. Sí, amén. 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 Espero que este mensaje haya sido de edificación. Sabemos que la palabra de Dios siempre es para edificar. Amén. No es para humillar, no es para criticar, siempre es para edificar a su pueblo, para que juntos vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para dar por terminado este servicio. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo, Señor, de venir a escuchar el consejo de tu palabra. Padre, ayúdanos a poner en práctica tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Quebranta cada corazón, redarguye en cada corazón, Señor, para que juntos podamos crecer
en el conocimiento de tu palabra y que juntos, Padre, podamos entrar en tu reino, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.